Buenos días a todos. Vamos a retomar la serie de sermones que estábamos haciendo, ustedes recordarán, en Romanos, en esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a seguir con donde nos quedamos, y donde nos quedamos era justamente en el capítulo 2, el comienzo del capítulo 2 de los versos 1 al 16. Este es un pasaje algo difícil muchas veces de entender y de poder apreciar con claridad, pero es un pasaje sumamente importante, especialmente para nuestras propias vidas. Leí un comentario hace algún tiempo atrás que hizo un autor justamente de este pasaje de hoy. Y el autor decía que el ser humano no le gusta aceptar el juicio de Dios, no le gusta pensar ni aceptar en el juicio que Dios hace sobre toda desobediencia humana. Es más, no le gusta ni pensar ni aceptar el hecho de que Dios tiene derecho, y lo va a hacer, a ejercer un juicio sobre toda la humanidad. La excusa que normalmente damos es que al final del día nadie es perfecto. Entonces, bueno, nadie es perfecto y todos cometemos algún tipo de errores. En general, estas palabras creo que no podrían ser más ajustadas a la verdad de lo que ocurre muchas veces. Cómo en una forma que pensamos que es inocente, que pensamos que bueno, así es, lo que hacemos es simplemente tratar de mitigar la gravedad de nuestras propias faltas, de nuestro propio pecado. Pero creo que apunta a algo más, que justamente muestra el carácter de desobediencia que hay en la raza humana. Podríamos estar de acuerdo que aquello, podríamos estar muchos de nosotros de acuerdo con que hay eh, faltas, hay pecados que son tremendos, que son de una gravedad impresionante. El asesinato de una persona, ¿no es cierto? La violación de alguien, la traición en tiempos de guerra, sin duda alguna, son merecedores de castigo. Incluso muchas personas dirían que son merecedores, algunos de ellos, bajo ciertas situaciones, de la pena de muerte. Pero rápidamente hacemos la salvedad de que, bueno, nosotros no hacemos esas cosas. Sí, claro, no somos perfectos, qué duda hay, eh, pero no está al mismo nivel que estas cosas. Y Pablo, justamente en el capítulo anterior, al final del capítulo 1, eh, habla justamente de montones de actitudes de pecado en nuestra vida que Dios odia. Y Pablo dice y habla de avaricia y malicia, colmados de envidia, dice Pablo, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza y sin amor, despiadados. Esta es la descripción que da Dios, perdón, que da Pablo de seres humanos sin Dios. Y estas cosas son horribles, y son horribles incluso para personas como nosotros. Pero, pero nosotros no estamos en ese nivel. Por lo menos no en ese nivel de maldad y de pecado. Por lo menos eso es lo que creo que en general pensamos. Pero ¿piensa Dios de esa manera? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Veamos en una forma práctica de lo que estamos hablando. Cuando los hijos se acercan a los padres para pedirle algo que saben que sus progenitores no les gusta, el argumento que suelen usar los niños es, pero papá o mamá, pero si todos lo hacen, pero si todos lo hacen. Y la verdad que es una buena excusa, ¿no es cierto? Todos lo hacen. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Todos lo hacen. Nadie es perfecto. Todos somos humanos y cometemos errores, como si de alguna manera eso tuviera algún tipo de licencia para hacer o comportarnos como nosotros queramos. Y que de alguna manera pareciera que Dios está moralmente obligado
a perdonarlo. Lo importante sí, bueno, es no cometer esos terribles pecados de lo cual el apóstol Pablo nos está hablando. Esos que nosotros, incluso nosotros los seres humanos, reconocemos como grandes pecados, terribles cosas. Pero ¿saben? Esta forma de pensar, dice Romanos 2, solo muestra dos cosas. Muestra en primer lugar que no entendemos la santidad ni la justicia de Dios. No entendemos realmente cuando pensamos de esta manera, no entendemos realmente que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y la segunda cosa es que al mismo tiempo no entendemos la gravedad de nuestra maldad. Dios no es como nosotros. Dios no es una versión mejorada nuestra. Dios no acepta excusas. Su santidad y su justicia y todos sus atributos están mucho más allá de lo que podemos comprender o entender. Y cuando lo desobedecemos, lo que justamente estamos tratando de hacer es torcer, distorsionar su carácter de alguna manera. Pensar que una actitud eh, que ofende a Dios, en algún momento Dios va a pasarla por alto. Pero la Biblia nos recuerda vez tras vez, y específicamente este capítulo 2 de Romanos, que Dios es totalmente perfecto en su juicio. Este es justamente el tema de este pasaje. Dios es absolutamente perfecto en su juicio a toda la humanidad. Y Dios es absolutamente perfecto en su juicio a cada uno de nosotros. Veamos algunas cosas que tenemos que considerar. Lo primero es que nuestro Dios es justo y santo y no se confunde con nuestras actitudes. No se confunde con las actitudes del ser humano, ni siquiera cuando esas actitudes parecen ser muy religiosas. No solo en el tiempo cuando Pablo escribe esta carta, había gente que pensaba que no era tan mala, que cumplía los requisitos, que eran personas moralmente aceptables. De hecho, el mismo Pablo, por ser judío, venía una larga tradición que pensaba que ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto estaban al otro lado. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando Juan el Bautista está en el Jordán bautizando, llamando al arrepentimiento, los fariseos se ofenden. Y se ofenden y dicen, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que bautizar? No, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Recuerdan esa frase? Y Juan el Bautista le dice, tremenda cosa, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. De hecho, el mismo Pablo venía justamente de estos judíos que eran muy estrictos en cuanto al cumplimiento de toda la regla y todos los ritos. Veamos los primeros 4 versículos de este pasaje. Pablo hablando y dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, que juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llamarte al arrepentimiento? Pablo dice que lo que las personas moralistas o estas personas que juzgan, juegan a la religión, juzgan y critican en otros, es justamente las cosas que se encuentran en su propio carácter. Esa es su gran condena. Puedes ver estas cosas en otras personas y tener opiniones duras sobre ellos. ¿Por qué no lo ves en ti mismo y te arrepientes? No pueden ver su propia maldad, pero sí la pueden identificar en otras personas. Esto justamente muestra la ceguera espiritual. Esto justamente muestra muchas veces incluso nuestra propia ceguera cuando nosotros nos comportamos de esa manera. Por supuesto es importante decir que este texto aquí no está hablando de personas que realmente aman a Cristo, que se comprometen con Jesús. Están hablando de aquellas personas que constantemente en el nombre de Dios están juzgando a otros, pero no ven esas mismas cosas en ellos mismos. Por lo mismo, una de las características de la humanidad es que, dice Pablo aquí, que no somos capaces de entender y apreciar el problema
del pecado. Por lo menos no lo entendemos y lo apreciamos como Dios lo entiende. Y esto es especialmente verdad con personas que no tienen una relación con Jesús. Porque cuando nosotros hemos recibido el perdón de pecado, no es que dejamos de ser pecadores, no es así. De hecho, el Espíritu Santo nos advierte a nuestro corazón y a nuestra alma de actitudes que ofenden a Dios. Pero el ser humano sin Dios está es completamente incapaz de reconocer aquellas cosas que ofenden a Dios. La Biblia dice que todos los seres, no necesariamente todos los seres humanos están pensando en asesinar a alguien, por ejemplo, pero que en nuestro corazón todos lo hemos hecho. La Biblia dice que no necesariamente todos los seres humanos están pensando en mentir o engañar, pero la Biblia nos advierte que el corazón humano es un gran engañador. El ser humano es un experto en cambiar el nombre de lo que Dios llama maldad o pecado. Por ejemplo, los seres humanos no decimos que algo es una mentira, que hemos mentido. Es algo así como una mentirilla blanca, algo necesario. Sabemos que está mal, pero no es de la misma gravedad. Otros traicionan, pero nosotros decimos que protegemos nuestros propios derechos. Otros roban, pero el ser humano busca decir que lo que está haciendo es buscando la seguridad para su futuro. Los seres humanos no pueden realmente ver su propia maldad y llamarla de esa manera. Maldad o pecado, no un error. Maldad o pecado. Un pasaje muy claro en esto lo encontramos en 2 Samuel. ¿Se acuerdan cuando David ha asesinado a un hombre para quedarse con su mujer? La historia bíblica nos dice que Dios envía a su profeta Natán, quien se presenta ante David y le cuenta una historia. Y esta historia es que hay una familia muy pobre que la única propiedad que tenía era una oveja que habían criado desde pequeñitos y que ellos habían llegado a amar mucho. Sin embargo, un hombre rico que vivía al lado decide tomar esa oveja, sacrificarla y hacer una fiesta para sus amigos, a pesar de que tenía muchas ovejas. Y lo interesante es la reacción de David, porque el rey David se enfurece y dice que lo que hizo ese hombre no tiene perdón, que lo que hizo ese hombre rico no tiene perdón, incluso que debería morir por lo que hizo. Natán le dice, pero tú eres ese hombre. Es interesante, ¿no? Como este gran rey David estaba completamente ciego a su propia maldad y a su propio pecado. Tan ciego es que a pesar de lo evidente de la historia que le está contando el profeta, no puede verla en su propia vida. Totalmente ciego a su pecado, pero increíblemente fuerte para ver el pecado en nosotros. Y este es justamente el problema de los religiosos de este mundo, dice Pablo aquí. De aquellos que se creen que está todo bien, pero no son capaces de mirar su propio corazón. Los religiosos de este mundo tienen otra característica, dice Pablo aquí. No solo son moralistas y ciegos a sus propias faltas, sino que además pueden hacer juicios muy fuertes sobre los pecados de otros, que son a su vez sus propios pecados, que es exactamente lo que se puede encontrar en su vida. Yo quisiera saber cuántos de estas personas se sientan cada domingo en las bancas de las iglesias cristianas a lo largo de todo el mundo. Personas que en su ceguera no son capaces de ver la maldad que hay en su propio corazón, la necesidad de Dios que hay en su propio corazón, la necesidad de que Cristo perdone sus pecados. Sí, pueden verla fuertemente y claramente en la vida de otros, pero eso mismo no lo pueden ver en su propio corazón. Yo tengo que decir que una de las cosas que constantemente estoy arrepintiéndome en mi vida es de lo rápido que soy capaz de hacer juicios sobre otras personas y no darme cuenta que eso mismo que estoy juzgando en otras personas es realidad en mi propio carácter. Ahora, esto no quiere decir que uno no puede reconocer y decir que una situación que está viviendo una persona no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto que no somos ciegos a eso. De hecho,
debemos decirlo con amor y cuidado, buscando ayudar a esa persona. A lo que está hablando aquí Pablo es cuando hacemos estos comentarios llenos de orgullo y de un espíritu de superioridad espiritual, de vanidad. Apuntar rápidamente con un dedo sin fijarme que hay otros, por lo menos 3 o 4 dedos que me apuntan a mí. No se de nada más destructivo para el Evangelio que esta actitud. Destruye a personas en lugar de presentarles una respuesta de fe al Evangelio. En lugar de animarlos al arrepentimiento, lo único que hacemos es destruir sus vidas y sus corazones. Hay otra característica de estas personas de las cuales Pablo nos habla aquí que son importantes. Verso 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ojo, no llegues a pensar que necesariamente porque las cosas andan bien en tu vida, todo anda bien con Dios. El Señor usa también esas bendiciones para llamarte al arrepentimiento. Todo lo que pasa en la vida de una persona es algo que Dios conoce perfectamente y por supuesto nadie puede engañar a Dios. Porque Él lo conoce, porque Él lo ve todo, porque Él sabe todo lo que hay en ti, todo lo que son tus pensamientos, todo lo que son tus deseos. Salmo 139 dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Nadie engaña al Señor. Por eso es que el Señor va a juzgar con justicia, porque Él es el único que de verdad lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo. Por eso es que si tú no te has comprometido con Jesús, si tus pecados no han sido perdonados, cuando te enfrentes a Dios en el día del juicio final, el Señor dirá con toda razón cuando te enjuicie, no tienes excusas. Yo lo sé todo. Ojo, la religión, la gente religiosa, no puede engañar a Dios. Pero hay algo más que decir aquí, dice Pablo. El juicio de Dios es absolutamente perfecto, porque nuestro Señor es totalmente imparcial al hacerlo. Es el único que es totalmente imparcial. Verso 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Porque con Dios no hay excepción de personas, sería una mejor traducción. Y la idea del verso 11 es que no es que Dios no es influenciado por otra cara, esa es la traducción literal. Dios no es impresionado y menos por nosotros. Como nadie es capaz de hacer las buenas obras que Dios demanda, significa entonces que no hay esperanza para ninguno de nosotros. Porque todos hemos fallado. Y todos hemos fallado muchas veces. Y todos hemos fallado muchas veces en lo mismo. Como Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en él, no hay esperanza. No la hay si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. No, no la hay. Si Cristo ha perdonado nuestros pecados, sí hay esperanza. Pero no hay esperanza si no estamos en Cristo por medio de la fe. No hay esperanza para nosotros si Cristo no ha hecho su obra en nuestras vidas. No hay esperanza para nosotros si no nos hemos arrepentido y vuelto a Él. Imagínate por un minuto que quieres hacer una deliciosa tortilla de papas y eliges los mejores ingredientes que puedes tener, las mejores papas que puedas encontrar. Pero lamentablemente uno de los huevos que estás usando está podrido. No importa cuántas
papas de excelente calidad uses, o no importa con cuánta dedicación y amor prepares esa tortilla, solo se necesita un huevo en mal estado para echar a perderlo todo. No importa cuántas veces pienses que has hecho cosas buenas en tu vida, solo falta una maldad para empeorarlo todo. Y como tenemos más de una maldad en nuestro corazón, todos estamos en el mismo problema. No hay ninguna esperanza para nadie sin Cristo. Es importante dejar esta última frase con acento. No hay ninguna esperanza para nadie sin Cristo. Porque como Dios conoce todas las cosas y todos los corazones, no importa si tú eres un miembro de una iglesia por muchos años, si tú llegaste a ser miembro del concilio o lo eres, si vienes de una larga familia cristiana, nada de eso al final del día cambia tu corazón, ¿no es cierto? Solo Jesús es capaz de cambiar nuestro corazón. Solo Jesús es capaz de cambiar nuestro estado. Solo Jesús es capaz de perdonarte o de perdonarme. Solo Jesús es capaz de cambiar mi corazón. Eso está diciendo Pablo aquí. Y vamos ahora a la última parte de este pasaje. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en su corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Pablo responde ahora en base a lo que Dios va a juzgar. Pablo va a hablar ahora en base a cómo Dios va a juzgar a los que no tienen la ley, a los que no conocen el Evangelio, los que no saben que hay un Dios cristiano, aquellos que no tienen los 10 mandamientos. Sin embargo, el apóstol dice que los estándares del carácter de Dios están en su corazón. Verso 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Sin ninguna discriminación, dice Pablo, Dios juzga a los judíos, pero también juzga a los que no lo son, y ambos son declarados culpables. En ambos casos, judíos o no judíos, Dios los juzga de acuerdo a su propio estándar, y ninguno sale inocente. Y ninguno sale inocente porque todos han fallado. Ni bajo sus propios estándares morales, dice Pablo aquí, ya sean judíos o no judíos, salen inocentes. ¿Y qué significa esto para nosotros, los que estamos aquí, ya sea que seamos cristianos o no cristianos? Primero, para los creyentes. Algún día tú y yo nos presentaremos delante de Jesús y Él conocerá, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho, cada acto de nuestras vidas, cada propósito, cada pensamiento, cada actitud. Y la única esperanza y seguridad está para ti y para mí solo en la gracia de Dios. Repítete eso todas las veces que puedas. Mi única esperanza y mi única seguridad está en el hecho de que Dios ha elegido amarme. Dios no te acepta, Dios no te ama por nada que hay ni en ti ni en mí. Ni siquiera lo que tú y yo llamamos bueno que hay en nosotros. Por lo demás, eso bueno nunca es suficiente para los niveles de Dios. Es importante esto porque todo cristiano reformado tiene la gracia de Dios como una de las grandes verdades, las verdades esenciales en las cuales descansamos. A lo mejor, tal vez la principal verdad de la fe cristiana. Pero no siempre vivimos de esa manera, ¿no es cierto? Porque incluso en nosotros está este germen de la religión, este germen de pensar que de alguna manera podemos ganarnos el favor
de Dios. De alguna manera terminamos, como diría Pablo, pensando que, bueno, si, bueno, no somos perfectos, pero no tan malos como ese. Bueno, nosotros somos miembros de la iglesia, nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, cursos bíblicos, hemos sido criados en una buena familia, incluso en una familia que va a la iglesia. Pablo nos diría que aún si Dios nos juzgara por esos valores, aún así terminaríamos en un tremendo déficit. Terminaríamos debiéndole a Dios. Aún así, ni siquiera somos capaces de vivir bajo nuestros propios estándares morales, ¿no es cierto? Somos cristianos, amamos a Cristo, pero aún nosotros nos damos cuenta que no todos los días vivimos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Eso dice Pablo aquí. Somos culpables también nosotros, totalmente culpables. Justamente porque somos culpables es que Cristo muere en la cruz por nosotros. Por eso Él fue castigado por nuestras culpas. Por eso solo Él puede hacer la diferencia en nuestras vidas. De hecho, por eso solo Él hace la diferencia en tu vida y la mía. Por eso es que podemos esperar con toda calma y con toda tranquilidad el día cuando nos enfrentaremos cara a cara con Dios. Porque nuestra seguridad no se basa en que tú y yo habremos sido lo suficientemente buenos. No, no lo somos. Se basa en el hecho de que Jesús pagó por nosotros. Nuestra seguridad para la vida y para ese día final está basado no en lo que somos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es tan importante esta verdad. Todo lo que somos, todo lo que podemos ser, todo lo que tenemos, se debe a la perfecta obra de Cristo en nuestras vidas. Porque de otra manera terminaríamos pensando de que después de todo no somos tan malos y que merecemos algo. Y no lo merecemos. Es Jesús quien lleva nuestro castigo. Es por Jesús que nosotros tenemos la esperanza segura. La esperanza en la fe cristiana no es ojalá que ocurra, sino que todavía no ha ocurrido. Nosotros tenemos la esperanza segura que cuando enfrentaremos el día final, es la justicia de Cristo la que está en mí y por eso Dios me ama. Pero si tú estás escuchando esto y no eres un cristiano, ¿qué vas a hacer? Es una buena pregunta. ¿Qué vas a hacer? Porque Pablo dice, no yo, Pablo dice que tú no das el ancho. No das el ancho de la santidad de Dios, no das el ancho de la justicia de Dios y tus actos no dan el ancho para agradar a Dios. ¿Qué vas a hacer? Es una importante pregunta. En el último versículo de este párrafo, el apóstol nos dice que sí habrá un día del juicio. Verso 6. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y por lo tanto, algún día tú te presentarás delante de Dios para ser juzgado con perfecta y santa justicia. Y me temo que serás declarado culpable. Culpable de tu propia maldad. Serás declarado culpable por tus propios estándares morales. El mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y la Biblia también dice en el Evangelio de Juan, mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para ti. Y esas buenas noticias de Dios para ti es que Jesús toma o puede tomar tus muchos pecados, que Jesús sí pagó por ellos. Y la invitación aquí de Pablo es justamente que tú hagas tuyo eso, que tú vayas a Cristo para recibir lo que Cristo hizo por ti y que tú no puedes hacer, ya que solo Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. No importa lo que hagas o lo que no hagas, nunca llegarás a los estándares de Jesús. Por eso Jesús lo hizo por ti.
Y por lo tanto, ¿cómo respondes a eso? El mensaje de Pablo aquí en Romanos capítulo 2 es un extraordinario mensaje, porque nuevamente nos muestra la necesidad de todos nosotros de que Jesús realmente haga algo en nuestras vidas. Es un mensaje que muestra que nuestra esperanza segura no está en nuestra moral o en lo que podemos hacer o cómo nunca llegamos a los estándares de Dios. Jesús, ven y haz la diferencia. Esa es y debe ser la oración de nuestras vidas. Eso es lo que hemos recibido nosotros los cristianos. La seguridad de que en el día final enfrentaremos el santo juicio de Dios, no en base a nuestros méritos, sino en los méritos perfectos de Cristo. Pero si tú no te has vuelto a Dios, si tú no has recibido el perdón de Cristo, ¿cómo enfrentarás tú ese día? Permítanme orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor, pero especialmente te damos gracias por Cristo nuestro Señor. Te damos gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que podamos gozar, Señor, de la plenitud del Evangelio, viviendo vidas que te glorifican, viviendo vidas que te honran, viviendo vidas que son llenas de pura gratitud por tu gran salvación. Pero también oro por aquellos que están escuchando este mensaje y que no se han vuelto a ti ni en arrepentimiento ni en fe, que sus pecados aún no han sido perdonados, que esta palabra toque sus corazones para que descubran que en Jesús hay perdón, hay amor, hay restauración, que todo eso lo obtenemos no por nuestros méritos, sino por la perfecta obra de Cristo en la cruz. Amén. Y que Dios les bendiga.